Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, quiero conversar sobre Estados Unidos y Europa a propósito de la visita que hizo recientemente el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, a esta cumbre que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Alemania. Yo, antes de presentarles los hechos, ¿no? Que yo creo que es importante porque de una u otra manera salió reivindicadísimo el señor Vance con lo que dijo precisamente en esa tribuna. Quiero recordarles algo que yo a nivel personal, ¿no? He dicho en varias oportunidades. Acá en los Estados Unidos hay un grupo de votantes que se les llama One Issue Voter, como que votantes de un solo tema, ¿no? De una sola área. Básicamente lo que eso significa es que hay individuos que le prestan esa atención a un solo tema. Por ejemplo, hay gente que son activistas pro armas. Ellos son capaces de votarte por un comunista en lo económico, que sea marxista en lo cultural, todo lo que se te ocurra, siempre que esa persona sea pro armas. Como te votan por alguien de derecha, conservador, libertario, siempre que sea pro armas, ¿no? Y eso lo puedes llevar precisamente a cualquier tema. Por eso se llama One Issue Voter, votante de un solo tema, votante de una sola causa, si queremos hacer una traducción un poco más, menos literal, pero más precisa en lo que realmente se refiere. A nivel personal, y esto lo he dicho en plataformas, incluso en mis redes sociales, yo no me considero alguien que sea un votante de un solo tema. Yo, de hecho, le presto muchísima atención a todas las áreas, política exterior, economía, en algunos temas sociales, inmigración, armas, aborto, lo que se le ocurra. Y dependiendo de con quién yo considere que tengo más similitudes, esa es la persona a la que yo voto. Sin embargo, hay un tema que para mí, si yo fuese parte de esos votantes de una sola causa, sería precisamente mi tema, y es el tema de la libertad de expresión, porque es algo sumamente frágil y es sumamente fácil de atacarlo disfrazándolo o disfrazando los ataques de causas nobles. ¿Qué es lo que siempre se ha dicho al momento de promover la censura? Que no se le llama censura, que es precisamente para atacar la desinformación, porque la desinformación es peligrosa, o que es para acabar con el discurso de odio, porque todos somos seres humanos y no hay que promover el odio, o cualquier otra cantidad de cuestiones que son meramente subjetivas, porque esto es algo que siempre se le ha preguntado a las personas que precisamente promueven este tipo de iniciativas. ¿Qué es el odio? Lo que yo considere odio es muy distinto a lo que alguien más puede considerar odio. ¿Qué es desinformación? Porque, por ejemplo, en la pandemia vimos que los principales desinformadores de oficio fueron precisamente los gobiernos, que llamaron en aquel momento desinformación a la información que hoy por hoy se conoce que es verídica. Por ejemplo, el tema de lo efectivo que eran realmente los confinamientos durante esa época, o el uso de mascarillas. Y no voy a hablar de lo otro porque, bueno, ya saben. Entonces, para mí ese tema es central, porque independientemente de la situación en la que se esté, siempre que haya libertad de expresión, hay posibilidad de acabar con todo lo que está mal. ¿Por qué? Porque hay debate, porque hay encuentro de ideas, porque tú le puedes llegar con tus ideas que son consideradas por algunos como desinformación, odio o lo que se les ocurra, a un grupo importante de personas. Y de una u otra manera permite que precisamente el ciudadano termine votando o termine tomando decisiones mejores informadas cuando ese debate existe. Cuando se hace la censura, yo me preocupo porque en muchas oportunidades la censura es una manera de cubrir las mentiras que precisamente no quieren que se sepan. ¿Quiénes son ellos? No lo sé. No lo sé porque se puede hablar de las cúpulas políticas, de las cúpulas económicas, de las cúpulas militares, de las cúpulas mediáticas. Hay muchísimos intereses que se tocan cuando precisamente las narrativas oficiales son confrontadas con narrativas no oficiales que en muchas oportunidades se terminan demostrando como ciertas. Entonces, para mí el tema de la libertad de expresión, además viniendo de un país en donde no existe, es fundamental y es el punto principal al cual yo le presto atención al momento de apoyar o dejar de apoyar a alguien. Y lo dije en mis redes sociales, yo tengo muchas diferencias con Donald Trump, yo lo critiqué muchísimo por cuestiones que hizo en su primera administración, por ejemplo, regular armas, por ejemplo, no reducir el gasto público, con cuestiones que hizo incluso durante esta campaña, o también nuevamente volviendo a su primera administración cuando halagó a Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, cuando halagó y se puso del lado
al CEO de Disney, ¿no? Y se puso del lado de Disney en esa guerra que hubo acá en el estado de la Florida. O sea, él ha tenido ciertas posturas que yo fuertemente he dicho, epa, esto no está bien. Y por eso me han caído encima incluso personas de este lado llamándome a mí demócrata, imagínense ustedes, por criticar esas posturas que tuvo Donald Trump en su momento, cuando llamó a votar en favor de la enmienda pro aborto acá en Florida. Eso fue en estas últimas elecciones. Y después se echó para atrás por la presión que recibió, pero lo hizo. Entonces yo a él lo critico bastante por ese tipo de cuestiones. Pero algo que yo no le perdono a la administración Biden, que nunca igual hubiese votado por él, pero que me inspiró incluso a votar en favor del otro con muchísima más. Si tenía alguna duda, se me quitaron esas dudas, a pesar de esos temas que ya les mencioné, fue el tema precisamente de la libertad de expresión, cuando la administración de Joe Biden trató de implementar la famosa oficina de la verdad, ¿no? Al mejor estilo orwelliano, que era para atacar precisamente la desinformación, porque así es como ellos lo disfrazan. Es decir, querían censurar. En esta cumbre a la cual hice referencia, ¿no? J.D. Vance, el vicepresidente, básicamente le dijo a los europeos en Europa que estaban siendo promotores de la censura de la libertad de expresión, que estaban siendo promotores de esa nefasta causa y que él no veía a Rusia como la principal amenaza para Europa, sino que veía a la propia Europa como su principal amenaza. E hizo referencia a algunos casos que se han hecho virales en redes sociales, que se han hecho virales en medios de comunicación tradicionales también, de cómo se está ejerciendo esta censura. Alguien que divulga, por ejemplo, un discurso de odio en Alemania, nuevamente el odio subjetivo, entonces es apresado, se hacen redadas, tanto que critican acá las redadas que se hacen alrededor de personas que, bueno, violaron una ley al ingresar de manera ilegal, algunos otros que sí violaron ya cometieron crímenes como tal en territorio de los Estados Unidos. Pero tanto que se critica esto, y bueno, en Alemania hacen redadas para buscar a individuos en sus hogares que precisamente fueron promotores de odio. Hizo referencia a un caso en Suecia en donde se encarceló a alguien sencillamente por sus creencias. Estamos hablando de que en Europa, y acá se quiso replicar en un momento, afortunadamente, bueno, ya tenemos esta administración que está protegiendo esa libertad de expresión, pero básicamente, si ustedes de su religión promueve algo que vaya, por ejemplo, en contra del aborto, o que vaya, por ejemplo, incluso en contra de otra religión, pero nuevamente es libertad de expresión. No es que se está incitando a cometer un crimen, no es que se está incitando, no es que se está difamando, no. Es gente que, bueno, se pone a rezar afuera de una clínica de aborto, o gente que se pone a reclamar porque en ciertas horas en una capilla, bueno, hay mucho ruido porque hay otras personas afuera, cualquier cantidad de cosas. Entonces encarcelan personas por ejercer esa libertad de expresión. Hizo referencia también a Inglaterra. De Inglaterra también hemos visto un montón de casos. Cubren pedófilos, ¿no? Cubren abusadores de menores, sencillamente porque no quieren generar odio, porque resulta que demográficamente esos abusadores de menores pertenecían a cierto grupo, ¿no? De migrantes que hacía vida o que hace vida en Inglaterra. Y entonces, para no generar odio, ellos cubrían esos casos de abusos a menores. Pero si se trata de alguien reclamando precisamente por ese tipo de abusos, o reclamando porque se están cometiendo o se están violando los derechos de otros, entiéndase por derecho a la vida, la propiedad privada, la libertad, entre la libertad está la libertad de tránsito, la libertad de expresión, entonces se van en contra de ellos la supuesta justicia inglesa. Y yo quiero recordar algo, y por eso es importante en el tema de la libertad de expresión tener esto bien claro. Lo único que la libertad de expresión no protege son dos cosas. Una, la difamación, porque implica que tú estás acusando a alguien de un crimen. Eso es difamación, acusar a alguien de un crimen que no cometió, o que de alguna manera una acusación, quizás no de un crimen, pero de algún otro tipo, le puede afectar en su vida personal, en su vida laboral, en su vida profesional. Entonces la difamación repercute en lo que es el día a día del individuo, por lo que la libertad de expresión no lo protege. Y dos, la incitación directa. Y siempre digo esto, incitación directa, no interpretaciones. Por ejemplo, si yo salgo y digo, no me gustan los gatos negros, eso no es una incitación a la gente a que pateen y quemen y abusen de los gatos negros. No. Es sencillamente yo diciendo, no me gustan los gatos negros. No me gustan los gatos naranjas. No me gustan los perros, prefiero a los gatos.
Muy distinto a eso a decir, hay que patear a todos los perros del mundo. Eso es una incitación directa y eso es precisamente el discurso que no protege la libertad de expresión y que afortunadamente en los Estados Unidos, en su primera enmienda, eso está bien protegido, ¿no? Y por los momentos, si bien han habido intentos sistemáticos de violaciones a esta primera enmienda, afortunadamente no han podido llegar a mayores. Ante esas declaraciones de J.D. Vance tan antipáticas que hizo en Europa, varias personas del continente europeo, altos representantes, se opusieron, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, representantes de Alemania, donde se estaba llevando a cabo la cumbre, que catalogó de inaceptable ese tipo de acusaciones por parte del vicepresidente de los Estados Unidos. Inaceptable decir ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se les ocurre decir que nosotros estamos censurando? Pero resulta que en el fin de semana han ocurrido varias cuestiones interesantes o llamativas, y que por eso al principio yo dije que J.D. Vance terminó reivindicado, pero prácticamente de inmediato. O sea, la retórica, lo que fue el discurso que él llevó a Europa, se corroboró prácticamente de inmediato, a solo horas, en donde algunas cadenas de comunicación comenzaron a, difundir algunas declaraciones, ¿no?, de individuos que están justamente en esta, digamos, en estas áreas, ¿no? De individuos que saben muy bien o que conocen de primera mano lo que se hace en este tipo de iniciativas gubernamentales de los gobiernos, valga la redundancia, europeos. Acá les dejo esta entrevista de 60 minutos, este pedacito que, bueno, se empezó a viralizar en redes sociales y por eso les estoy diciendo que Vance terminó reivindicado, porque se habla del tema de la censura. Eso sí, no como algo malo, sino como algo bueno y necesario. To display Nazi symbolism, a swastika, or deny the Holocaust. That's clear. Is it a crime to insult somebody in public? La periodista comienza a decir, bueno, hay algo que es obvio, que no pueden tener ningún símbolo nazi ni hacer ningún tipo de incitación nazi, eso lo prohíbe la ley. Pero después le dice, es un crimen promover, déjame escucharlo de nuevo. To insult somebody in public. Es un crimen insultar a alguien en público. Esa es la frase que está diciendo la periodista, la pregunta que les hace a las personas acá. Yes, it is. And Todos it's dicen que a sí. crime to insult them online as well? Yes. The fine could Es un crimen insultarlos online también, y todos dicen sí. be even higher Yeah. if you insult someone in the internet. Why? Lo que está diciendo el señor es que la multa que te hacen por insultar a alguien online incluso puede ser mayor a que si lo haces en persona, a lo que la periodista pregunta ¿por qué? Because in internet it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. Porque en el internet se mantiene allí, mientras que si nos insultamos cara a cara, ya tú me insultas, yo te insulto y listo, se acaba, ¿no? Pero en el internet se mantiene. But if you in the internet, if I insult you or a politician, That sticks around forever. yeah, No les quiero aburrir con más partes de ese programa. Yo creo que esa primera parte era lo esencial, porque se están quejando nuevamente. J.D. Vance lo señala por andar censurando y resulta que las leyes promueven la censura. Nuevamente, ¿qué es un insulto? Porque se ha llegado a un punto en donde insulto es incluso si yo no me adapto a la realidad falsa que tú mismo te has creado. Recuerden que hay personas que dicen que no son de la edad que realmente tienen, o que no son del sexo con el que realmente nacieron, o que no son de la raza a la cual realmente pertenecen. Y entonces si uno no le sigue ese juego, eso puede ser considerado un insulto por parte de los receptores precisamente de esas narrativas. Eso fácilmente es un discurso de odio. ¿Hasta dónde llega esto? Porque yo puedo decir que para mí es un insulto que no se reconozca la verdad. Eso no lo protege entonces la ley contra los insultos. ¿O sí? Para mí no hay peor insulto que desconocer la verdad. Para mí no hay peor insulto que mentir, que ser deshonesto. Eso, entonces esa ley a mí no me protege. ¿Y la igualdad ante la ley dónde queda? Porque hay insultos que entonces sí protege y otros insultos, que a mi juicio son insultos, no estarían protegidos bajo este tipo de iniciativas. Pero voy a ir más allá. Y es que hubo algo que sí ocurrió este fin de semana también, que fue sumamente triste en el programa Face the Nation, ¿no? En donde hablaron también de la censura y de la libertad de expresión.
Y la periodista básicamente le dice al secretario de Estado, Marco Rubio, que la libertad de expresión fue lo que permitió que el régimen nazi avanzara y cometiera sus atrocidades. Vamos a escuchar directamente qué fue lo que se dijo. Well, he was standing in a country where free speech was weaponized to conduct a genocide. Está diciendo que él, refiriéndose a J.D. Vance, estaba en un país en donde la libertad de expresión fue utilizada como un arma para cometer un genocidio. Ya va. ¿El régimen nazi respetaba y promovía la libertad de expresión? Esa es la primera pregunta que me surge cuando ella afirma semejante burrada, porque no tiene otro nombre, semejante burrada, decir que el régimen nazi utilizó la libertad de expresión para cometer un genocidio. No, el régimen nazi acabó con toda la libertad de expresión, precisamente no permitió que alternativas a sus narrativas surgieran. Y utilizó el poder del Estado ya cuando nadie le podía hacer frente porque no había libertad de expresión para cometer ese genocidio. Señora, bueno, erudito, ¿no? De Face the Nation. And he met with the head of a political party that has far-right views. Y está diciendo que J.D. Vance se reunió además con la cabecilla de un partido político, que por cierto va de segundo en las encuestas en Alemania, que tiene posturas de extrema derecha. And some historic ties to extreme groups. Y nexos históricos con grupos extremistas. The context of that was changing the tone of it. El contexto de eso cambió el tono. And you know that the Well, I have to censorship disagree with was you. specifically about the right. No, I have to Y lo sabes porque que la censura fue específicamente sobre la derecha, es lo que está diciendo la señora, y ahí interrumpe Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Tengo que estar en desacuerdo contigo. Vamos a ver qué le contesta. disagree with you. Free speech was not used to conduct a genocide. The genocide was conducted by an authoritarian Nazi regime that happened to also be genocidal because they hated Jews and they hated minorities and they hated those that they had a list of people they hated, but primarily the Jews. Lo que está diciendo es que la libertad de expresión no fue utilizada para cometer un genocidio, que el genocidio lo cometió un régimen autoritario que también era genocida precisamente y que lo cometió en contra de los judíos y de otras minorías que por supuesto despreciaba, pero especialmente a los judíos. Pero enfatiza que precisamente no fue la libertad de expresión la que cometió el genocidio, sino un genocida en el poder de un régimen tiránico totalitario, no autoritario. There was no free speech in Nazi Germany. There was none. There was also no opposition in Nazi Germany. Está diciendo que no había libertad de expresión en la Alemania nazi, no había ningún tipo de libertad de expresión y tampoco había oposición. Es decir, utilizaron la censura, señora de Face the Nation. No la libertad de expresión, la censura fue lo que se utilizó para justamente cometer ese tipo de atrocidades a las cuales usted hoy supuestamente está denunciando. Y tengo que estar muy de acuerdo con esa premisa que está diciendo Rubio, que bueno, todos saben que yo no es que tengo la mejor imagen de el secretario de Estado, pero en esta oportunidad le tengo que dar toda la razón a lo que está diciendo. They were a sole and only party that governed that country. So that's not an accurate reflection of history. Y le está diciendo que eso no es un reflejo preciso de lo que es la historia. Yo creo que antes de decir ese tipo de estupideces es importante informarse. Antes de decir ese tipo de sinsentidos es importante entender el contexto en el que se está hablando. Y muy lamentable que de una persona que es periodista, que de una persona que es comunicadora, que precisamente está ejerciendo su libertad de expresión, entonces promueva de una u otra manera la censura porque es lo que no se adapta o porque, bueno, ella quiere tener el control, al igual que los medios de comunicación tradicionales, de la opinión pública todavía. Y no se adaptan a estas nuevas eras en donde, lamentablemente para ellos, el flujo libre de información les está quitando ese monopolio. Y la gente ahora se puede informar por medios propios. No requiere de estos propagandistas que son capaces de decir que la libertad de expresión fue lo que Hitler utilizó para cometer un genocidio. Imagínense ustedes semejante estupidez. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Nos vemos entonces mañana para seguir analizando estos hechos. Eso sí, espero que por favor no surja algo similar a lo de esta señora, porque de verdad que ya es demasiado. Hasta mañana.